Buenas noches, hermanos. Soy el pastor Antonio Ortega y yo voy a estar encargado de poder revisar juntos este aspecto de la doctrina reformada, ¿no? Entonces, en los sílabos de estudios en el seminario, no se enfocan mucho en el tema de la doctrina reformada, ¿no? Entonces no sabemos cuál es la diferencia, cuáles son los puntos, y eso es lo que queremos tratar, ¿no? Porque ¿a qué se debe esa doctrina reformada? ¿Por qué lleva de reformada? ¿Es razón? ¿Es importante? Entonces vamos a ver todos esos elementos en estas dos clases que tenemos, son dos lunes. Entonces, con la misma empalmo, por eso les pedí para poder tener este tiempo. Bueno, y de 7 a 12 vamos a estar. Es un poco pesado por la hora, pero me gustaría poder interactuar, conversar sobre los puntos que vamos a ver, y creo que así va a ser bastante activa la clase y no nos vamos a dormir, porque una de las cosas que creo que es un pecado es cuando uno enseña, predica y hace dormir a la gente, ¿no? Eh, Voy a tratar de evitar ese pecado para que sea una clase edificadora y podamos compartir también algunas verdades y poderlos llevar a la luz de las escrituras, que justamente ese es el punto que nosotros queremos ver. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo está, pastor? Estoy viajando en bus, por eso no puedo hablar, pero te mando un Está bien, saludo. Sí. está bien, está bien. Bueno, Un vamos a saludo para tener todos, voy a estar atento. Ya, ok. Vamos a tener un tiempo para poder ver algunos puntos. Yo también cuando en algún momento ya fui llamado por la iglesia para ser pastor en la iglesia. Yo estoy pastoreando en la iglesia Casa del Señor en San Borja. Pero justamente la complementación, me dijeron que faltan ciertos cursos, ¿no? Entonces, inicialmente pues quise averiguar qué cosas son los cursos. Entonces, muchos ya se han preparado en seminarios y yo también he sido preparado en seminario. Entonces, vamos con la idea, bueno, yo ya sé ciertas cosas. Entonces, basado en eso es la complementación. La idea es de complementar algunas cosas que no se ha visto en el seminario. Entonces, en los seminarios vemos los que han tenido la oportunidad de llevar cursos de doctrinas, ¿no? Entonces, la doctrina la vamos a ver en los cursos de teología sistemática, ¿no? Vamos a poder profundizar después en algunos principios. Bueno, el seminario evangélico bíblico, ahora antes se llamaba STEP, ¿no? Pero es el seminario presbiteriano de la denominación, ¿no? Entonces, como ustedes saben, somos una iglesia presbiteriana, ¿no? Y a veces, me he dado cuenta mucho de nuestros pensamientos y muchas cosas que predicamos y enseñamos, no necesariamente es la doctrina presbiteriana, por decirlo así, ¿no? Eso no quiere decir que estemos de acuerdo. Posiblemente algunos puntos no estemos de acuerdo, pero la pregunta es, eh, ¿por qué razón no estoy de acuerdo? Y muchas de las cosas que yo me he dado cuenta es por conceptos preconcebidos. O sea, yo vengo de tal iglesia y me gusta tal estilo y empiezo a practicar y como que adopto ciertas prácticas de otras iglesias sin darme cuenta, ¿no? Que de repente eso es, la Biblia enseña eso, Dios quiere obtener, quiere usar esos recursos, si bien es cierto nos utiliza a nosotros con nuestra forma de ser, nuestra forma de voz, nuestra forma, algunos son un poco más serios para la predicación, algunos otros utilizarán algunos recursos para poder motivar, etcétera, pero realmente, ¿qué cosa es lo que estamos enseñando? Y eso tiene que ver con doctrina, ¿no? Y ahora vamos a tratar de ver en 6 horas, ¿no? 3 horas ahora y 3 horas el próximo lunes, ver un poco ese tema de poder dialogar y ver y confirmar si es una enseñanza bíblica o no. Entonces, yo quiero poder empezar este tiempo levantando una oración. Y yo creo que todas las reuniones que hacemos, y cuando predicamos, así prediquemos bien o mal, siempre pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Hasta yo he estado en ciertos sitios donde han pedido la guía del Espíritu Santo para tratar temas doctrinales. Y al final yo he visto peleas, discusiones fuertes.
¿no? Pero se pidió la dirección del Espíritu Santo. Los dos que estaban contendiendo sobre una enseñanza bíblica, porque siempre hay, ¿no? Uno toma una postura, toma otra postura. Entonces, ambos están discutiendo, pero es interesante que se pidió que el Espíritu Santo, que es uno, la Biblia dice que el Espíritu Santo es uno, ¿estamos de acuerdo? Ese mismo Espíritu Santo, ¿por qué a uno le dice que cierta interpretación y al otro difiere en la interpretación? No sé si ustedes han hecho esa pregunta, pero si es el mismo Espíritu Santo, debería guiarnos, como dice la Biblia, a toda la verdad. ¿Por qué alguno lo guía a un lado? Porque uno de los dos debe estar equivocado. En algunos casos tal vez estarán equivocados los dos. Tendrá que venir. Entonces, justamente, esa es la labor teológica. Esa es la labor que nosotros tenemos que tener y ver y conocer. ¿Qué es lo que enseña la Biblia a lo largo de toda la Escritura? No podemos hacer teología o una enseñanza doctrinal simplemente por ver un pasaje. Entonces debemos conocer y de eso vamos a tratar de ver esas diferencias doctrinales. Entonces, la doctrina reformada tiene que ver con eso. Y el mismo nombre nos dice de dónde proviene, ¿no? Y lo vamos a tratar. Así que, así como en todo sitio, en esta ocasión no quisiera simplemente que sea la dirección del Espíritu Santo como para orar y, bueno, y cumplir con los requisitos de empezar una clase de seminario evangélica solicitando la asistencia al Espíritu Santo, la guía, sino que realmente esa guía del Espíritu Santo pueda ayudarnos, porque nosotros no tenemos la capacidad para entender. Si es que no tenemos el Espíritu Santo que nos va a revelar y nos va a guiar esa verdad. Y muchas veces nuestros pensamientos y enseñanzas que hemos tenido no las queremos cambiar y estamos dispuestos a pelear, pero tenemos que tener la disposición para que el Espíritu Santo nos ayude a través de su palabra a interpretar correctamente esa palabra, esa doctrina, esa enseñanza que nuestro Dios ha querido dejar, y en este caso a nuestra iglesia. ¿Sí? Vamos a orar para que en ese pensamiento podamos empezar estas clases estas 2 semanas. ¿Sí? Vamos a orar, acompáñenme por favor. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta noche, Señor, de poder estudiar en este curso de complementación que no es simplemente para estar y cumplir el requisito, sino que hay algo relevante, Señor, que queremos pedirte que tu Espíritu Santo, tú, Señor, estés obrando en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, que pueda dirigirnos en el entendimiento y comprensión de la fe verdadera, aquella fe que proviene y que está centrada en Cristo y en la salvación que está en Dios y tu soberanía. Ayúdanos, Padre, para que podamos tener esa disposición de nuestro corazón, que tú puedas quebrantar, humillarnos ante tu palabra y que tu palabra sea la que nos guíe. Ayuda, Señor, a mi persona para poder ayudar a lograr los propósitos tuyos, no a entorpecerlos y a cambiar o querer presentar alguna idea mía. Ayúdame en ese sentido. Y también a cada uno de los estudiantes, Señor, de esta complementación de doctrina reformada, que pueda tu Espíritu Santo también hacer tu obra, Señor. Porque lo que queremos lograr es extender tu reino, no el de nosotros, no nuestra idea, sino tu idea de haber plantado tú la iglesia a través de Jesucristo. Él dio su vida, su sangre por la iglesia. La salvación es tuya, es por gracia, es por soberanía tuya. Y nosotros simplemente, Señor, gracias a ti, por tu gracia, es que podemos nosotros disfrutar de esa salvación y la queremos compartir a aquellas personas que tú has elegido para esa salvación. Te damos la gloria y honra y ayúdanos, Señor, en este tiempo. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, una vez más decimos que esa palabra que nosotros vamos a estudiar no es simplemente un curso para complementar, ¿no? O sea, esa es la palabra complementaria. Bueno, yo sé, me ayudará en algo, pero sobre todo la idea es que podamos puntualizar y que esa palabra de Dios sea la que nos ayude primeramente a entenderla nosotros para poderle explicar, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Yo tengo unas diapositivas que quiero mencionar e iremos tratando
paso a paso algunas cosas. Por favor, pregunten. Y si algo no se entendió o de repente dije algo y no se entendió, pregúntenme, ¿no? Porque si no, a veces uno se queda con la duda y van a decir, no, este pastor viene y en vez de enseñarme algo bueno, me está enseñando una herejía. Puede sonar a una herejía, ¿no? Entonces, podemos conversar sobre algunas cosas que no están muy claras, ¿sí? Para poder resolverlo con la Biblia. Entonces, yo quiero empezar preguntándoles, a ver si es que, para tener una idea, ¿qué entienden? Quisiera que ustedes puedan responder. ¿Qué entiende por doctrina reformada? A ver, ¿qué entienden por doctrina reformada? Primero quiero empezar con eso para poder empezar a presentar algunas cosas acerca de la importancia de la doctrina, si es importante o no, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por doctrina reformada? Carlos, Jefferson, Arturo, ¿qué se entiende por doctrina reformada? Pastor Toño, ¿me escucha? No sé si me escuchan. Sí, 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 te estoy escuchando. Lo que yo considero, bueno, he podido estudiar es, sobre todo es la teología o las cinco, Mm, los cinco solas, forma, ¿no? La teología reformada tiene que ver más con los cinco puntos de calvinismo, ¿no? Más que nada con sí, eso, para poder introducirlo, ¿no? ajá, muy bien. Sí, te hemos escuchado un poco entrecortado, pues supongo que es por el tema de lo que está en movimiento el vehículo donde estás, ¿no? Pero sí, tiene que ver algo con el tema de las cinco solas, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Muy bien, hermano. Pastor, Pastor Sí, Toño, sí, no, sí, no, yo me refería a que, no, espero que se me escuche, se refiere más a los cinco puntos del calvinismo, no ya, tanto a los cinco solas son de la reforma, pero a veces se confunde, ¿no? Sin embargo, la ya, teología reformada tiene que ver, obviamente, con los cinco solas, pero sobre todo con los cinco puntos del calvinismo. Eso me refería. ya, ya, muy bien, ahora sí te entendí. Antes te escuché las cinco solas cortadas, entonces, pues, tiene que ver las dos cosas. Ahora vamos a tratar eso. Muy bien. Hermano Pastor Arturo, hermano Jefferson, ¿qué entienden por doctrina reformada? ¿Qué se entiende por doctrina reformada? Pastor, sí, lo que se me viene a mí a la mente y entiendo es que tiene que ver con el tiempo de la reforma en sí, como su nombre dice, y su- quizás tuvo sus inicios un poco pentecostalismo, pero creo que ahora ya más entendemos como las raíces calvinistas, ¿no? Como mencionaba hermano Carlos Medina, con los puntos que Calvino menciona, a pesar que Calvino quizás no se identificaría con una teología reformada, ¿no? Pero desde ahí vienen las raíces. Ya, muy bien, muy bien. Hermano Arturo, Pastor, como me escucha, sí, sí, sí le escuchamos. también como dice el hermano Jefferson, ¿no? Entonces, tiene que ver más o menos relacionado, o es exactamente con la reforma de Calvino, ¿no? Desde que Ah, nosotros hemos seguido esa enseñanza, doctrina y como presbiterianos. Por ejemplo, yo soy un neto presbiteriano y por Pastor Juan algunas enseñanzas él me ha dado y eso es todo lo que yo sé porque de aprendí de todo hasta su forma de cantar, entonces ajá, de él, ¿no? Y yo más o menos así me identifico también, pero justamente quiero aprender más de esto, ¿no? De lo que no ajá. sabemos más. Muy bien, Gracias. hermano Arturo, sí. Usted ha aprendido con un pastor coreano presbiteriano, ¿no? Doctrina reformada, ¿no? Y mi formación también ha sido igual. En la iglesia donde estoy fue el pastor Agur Hyun Gong Ping, no sé si se acuerdan, el Ah, grandazo. sí, sí, Él fue el que me enseñó varias cosas y aprendí muchas cosas de él. Pero también, no sé, Jefferson, creo ahí está. Jefferson, tú estás en Trujillo, ¿no? ¿No? Sí, Trujillo, como Sí, pastor San ¿no? Gilí. Sanguilí, ¿no? ah, Sí, Y bueno, Carlos, pues, su papá, pues, eh,
Pastor Aquiles, pues, desde chiquito seguro lo ponía a recitar toda la confesión de fe de Westminster, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, entonces sí, sabemos muchas cosas acerca del tema, pero es algo simple. O sea, la doctrina reformada, la palabra doctrina, ahora vamos a ver, significa enseñanza, ¿no? La palabra doctrina significa enseñanza y reformada se refiere al tiempo de la reforma. Entonces, eso nos indica que hay una doctrina reformada que tiene que ver con algo que pasó en la reforma. Y la reforma tiene que ver que hay que volver a hacer las cosas, ¿no? La reforma siempre nos lleva a reformar, a través de la Biblia vamos a encontrar reformas en el pueblo de Dios. Por ejemplo, Josías reformó, y la forma como reformó al pueblo de Dios en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, fue que volvieron a las Escrituras. Entonces la reforma tiene que ver con volver a las Escrituras. La pregunta es, ¿por qué volver? Porque se han desviado. Cuando algo se desvía, hay que reformar. Cuando algo se está deformando, hay que reformar. ¿Se entiende? Entonces, el tema de la doctrina reformada tiene que ver con buscar la esencia, o sea, la doctrina original. Y ese fue el trabajo de los reformadores. Por eso ha corrido mucha sangre, persecución. Ustedes ya conocen los temas de la reforma, y empieza con Lutero, ¿no? Empieza con Lutero. Aunque él no quería hacer una reforma como la logró, pero quería volver a las Escrituras, pero ya antes de Lutero también habían reformadores que estaban en eso, pero en sí Lutero, como ustedes saben, tuvo más fuerza, Dios de alguna forma actuó, etcétera, etcétera, corrió riesgo su vida, estaban a punto de matarlo, no pasó eso, hubo un cuidado y conocen la historia. Pero lo que se ha estado tratando siempre es de cuidar la doctrina, o sea, ¿cuál es la doctrina? Entonces, yo quiero ahora con esa idea empezar, y yo he preparado unas diapositivas, ojalá que se puedan ver bien. ¿Me confirman, por favor? Ya. Entonces, acá los estoy observando por acá, y voy a dar la exposición y vamos a ir viendo, y yo voy preguntándoles si se pudo comprender. Entonces, la doctrina reformada, hay un elemento que hay que tener en mente siempre. La doctrina reformada tiene que ver siempre y apunta a la soberanía de Dios en la salvación. Porque ese punto es clave. La soberanía de Dios en la salvación. Lo que Lutero, los reformadores querían lograr era volver a las Escrituras, no para sentirse más bíblicos, sino algo estaba pasando y la salvación había cambiado de rumbo. Entonces, si la salvación empieza a ser por obras, como la Iglesia Católica lo estaba haciendo, entonces se convierte en un negocio. Como ustedes saben, se convirtió el negocio de la Iglesia Católica y conocen las realidades. No vamos a tratar esos temas porque ustedes ya lo conocen. Y siempre es bueno, el Día de la Reforma siempre se celebra el 31 de octubre. Siempre en la iglesia tratemos de organizar actividades que tengan que ver con la reforma. Entonces, por ejemplo, las iglesias, ¿qué hacemos el 31 de octubre? Bueno, algunas iglesias hacen el énfasis en el anti-Halloween, ¿no? Está bien hacer anti-Halloween, claro, pero me parece que es mucho más relevante nosotros como iglesia empezar a tener un tiempo durante, porque un solo día no podemos hacer, sino todo el mes, ¿no? Ver asuntos sobre el tema de la reforma, ¿no? Pero no como algo que hay que, bueno, es que la doctrina de la reforma se basa en la forma del canto. No tiene que ver con el canto, ¿no? Antes, Mano Arturo me mencionaba, ¿no? La forma como cantan los himnos. Entonces vamos también a conversar sobre eso. O sea, la doctrina reformada tiene que ver, no, bueno, ese fue en el siglo XVI. Ellos están reformando también, están reformando el tipo de cántico que había en ese tiempo. Y Lutero, que tenía la habilidad, que era era músico, tenía el arte en las venas, él
y podía, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Él ve que en ese tiempo, cómo llegar a la gente. Entonces, él quiere llegar, como lo hizo, tratando de traducir las escrituras al lenguaje de los alemanes para que lo puedan entender. O sea, sencillo, para que el pueblo lo entienda. Y también hubo un movimiento sobre el tema musical. Los que son músicos, Carlos es especialista en esta área, seguramente conocen, y muchos de ustedes también. Pero la parte musical no era el punto del cambio principal de la reforma, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que en el siglo XVI, antes, habían los cantos gregorianos. ¿Quiénes cantaban los cantos gregorianos? ¿No? Ya tienen una idea. Y había un estilo, ¿no? De canto, ¿no? Que nadie podía cantar, solamente los que conocían y lo cantaban en un idioma en latín. No se podía cantar, ¿no? Es bien difícil, la gente escuchaba, ¿no? Entonces, ustedes quieren saber cómo se cantaba, bueno, busquen en YouTube cantos gregorianos, ¿no? Más o menos una información, van a poder tener un poco más de claridad con respecto a eso. Pero el cambio no se quiso hacer en el tema de la música, pero sin embargo, Lutero, ¿qué hace? Interviene entre la música para poder hacer entendible el mensaje bíblico a través del canto. ¿Se da cuenta? Entonces él agarra y busca un género musical acorde a la época. Entonces dicen algunos que en las tabernas se escuchaba ciertas músicas y que le vino a la mente a Lutero utilizar la música que se utilizaba en esas tabernas, que no es un lugar donde un cristiano debería de estar, pero era donde la mayoría de las personas que no eran creyentes estaban. Entonces él quería llegar a esas personas, utiliza esa composición musical y le empieza a componer himnos. Por ejemplo, Castillo Fuerte es nuestro Dios. ¿Conocen de memoria Castillo Fuerte es nuestro Dios? Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y si usted lee, ahí hay una descripción teológica interesante. Entonces, a través, él utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el siglo XVI, la gente quiere, no, entonces las iglesias reformadas o presbiterianas tienen que cantar himnos, no. Y tiene que ser de la reforma, porque si no, no es una iglesia reformada. Ahí no es el énfasis. Que sigan cantando himnos, bien. Eso no es lo que queremos tocar ni vamos a discutir, sino el punto del tema de la reforma fue para poder encontrar la doctrina, la enseñanza bíblica. ¿Se entiende? Entonces, la doctrina reformada tiene que ver con la soberanía de Dios en la salvación. Ese es el riesgo. Si Dios no es soberano para salvar, entonces el poder no recae en Dios. La salvación ya no es de Dios. La salvación recae en el esfuerzo humano para alcanzar a Dios. Si Dios no es soberano en la salvación, entonces el hombre decide cuándo salvarse. Y ese punto, justamente, lo vamos a tratar también que se conoce como arminianismo, ¿no? El arminianismo, ¿no? Entonces vamos a tratarlo también. Entonces nosotros lo que tenemos, como yo digo siempre, ¿no? De cajón. ¿Se entiende ese término? De cajón nosotros tenemos que entender en la doctrina reformada la soberanía de Dios en la salvación. Si creemos que el hombre tiene posibilidad de acercarse, y ahora lo vamos a demostrar bíblicamente, que tiene algo dentro bueno para acercarse a Dios, entonces la salvación ya no es de Dios por su soberanía, sino es en las obras. Y sabemos que la salvación no es por obras. De este punto también se va a desprender que la salvación se pierde. Entonces algunos piensan que la salvación se pierde. Entonces la soberanía de Dios no es soberano. Él nos sostiene la salvación. Nos salva, pero pecamos y nos avienta. O sea, no es soberano. No hay soberanía en la perseverancia. No, si Dios es soberano, Dios en su gracia nos salva, pero en su gracia también nos persevera. Pensar otra cosa y que perdemos la salvación, ahí hay un choque que vamos a también a poder conversar. Entonces la doctrina reformada tiene que ver con esto. Una vez más lo repito, de cajón tenemos que poner por delante
en la doctrina reformada la soberanía de Dios en la salvación. Dios es soberano para salvar. Muy bien. Hay un texto bíblico en Tito capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú, le dice a Tito. ¿Quién le dice? Pablo. Tú, habla lo que está de acuerdo ¿con qué? Con la sana doctrina. Habla de acuerdo con la sana doctrina. Y cuando dice sana doctrina, vamos a ver que hay una advertencia también que no está dicha, que tiene que ver, si hay algo sano, también hay algo que está malogrado. O sea, una doctrina insana, lo contrario a sano. Hay dos términos. El primer término, que es sobre la palabra con la... Solamente dos términos quiero mencionar, ¿no? Sana, ¿no? Este término es no, que significa sana, sanos, sanas. La idea es para estar en buen estado. La idea de la connotación de saludable, o sea, que hace bien. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Dice, tú habla palabras que le hagan bien. Que haga bien, ¿no? ¿Bien en qué? La segunda palabra para doctrina es didascalía. Eso es bastante conocido, didascalía. Y didascalía significa doctrina. Doctrinas, enseñar. Tiene la connotación de enseñar, tiene la connotación de instruir. Entonces, la palabra didascalía tiene que ver con un entorno de pedagogía, de enseñanza, de instrucción. ¿Sí? Entonces, Pablo le dice a Tito que él tenga cuidado con lo que habla y tiene que hablar de acuerdo a la sana doctrina. A la sana doctrina. En Santiago capítulo 3 va a hablar acerca de, recordamos, ¿no? Santiago capítulo 3 habla acerca de ¿qué cosa? De la lengua, ¿no? Y ese pasaje de la lengua en Santiago capítulo 3 empieza con el versículo 1 y dice, tengan cuidado de que muchos de ustedes se hagan maestros. Tengan cuidado, hay una advertencia. Cuidado, muchos de ustedes se hagan maestros. ¿Por qué? Porque el nivel de juicio para alguien que enseña, que es un maestro, es más alto que los que escuchan. Y empieza toda la descripción de un cristiano maduro, ¿no? El capítulo 1 de Santiago nos habla de la madurez del cristiano a través de la actitud en las pruebas y el sufrimiento. Capítulo 1. El capítulo 2 dice la característica de un cristiano maduro es por la obediencia a la palabra de Dios. Y la tercera característica está en el capítulo 3 y dice que es por la forma de hablar, por la forma de hablar, por lo que enseña. Entonces, teniendo eso en mente, la sana doctrina, o sea, entonces existen enseñanzas que no son sanas, enseñanzas bíblicas, no, toda la enseñanza bíblica es sana. El problema es cuando empezamos a enseñar doctrinas que no ha enseñado el Señor. Entonces empezamos a enseñar nuestras enseñanzas. Eso es insano. Y agarramos textos fuera de su contexto, presionamos versículos para hacerlos hablar lo que no dijo, o de repente, pues no lo sabemos, simplemente estamos repitiendo lo que otros dijeron. Entonces, teniendo la sana doctrina, el punto es la sana doctrina tiene que ver con la soberanía de Dios. Y la doctrina reformada tiene que ver con esto, con sana doctrina. Por eso que hay la reforma. La reforma ve un problema. Ahora vamos a observarlo. Primeramente, quisiéramos resolver una pregunta. ¿Es la doctrina reformada una doctrina nueva? No es una doctrina nueva. Eso es lo que tenemos que saber. Y si ustedes conversan con alguien, nunca han escuchado doctrina reformada. Ah, no, ese es algo nuevo. En alguna ocasión, cuando yo estaba empezando en la fe, aprendiendo algunas cosas,
tuve que dar una información acerca de la iglesia y alguien me dijo, pero la iglesia presbiteriana es una secta, me dice, porque nunca hemos escuchado acerca de iglesia presbiteriana, es algo nuevo, debe ser una secta. Yo digo, no es una iglesia histórica. Entonces, ¿cuál es el problema? La forma de ver en Latinoamérica, particularmente en el Perú, que no ha habido mucha difusión en algún tiempo, y después vamos a verlo también, ¿no? Cómo ha afectado las doctrinas en Latinoamérica, los movimientos pentecostales, carismáticos, ¿no? ¿Qué cosas han hecho? Y vamos a también observarlo porque hay una diferencia, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿es la doctrina reformada una doctrina nueva? Por supuesto que no es nuevo. ¿Qué tiene que ver la doctrina? Tiene que ver esta doctrina, reacciona, la doctrina reformada reacciona como un problema, la venta de indulgencias. Siglo XVI. ¿Por qué sale la reforma? ¿Por qué Lutero clava las 95 tesis, 95 preguntas a la Iglesia Católica que le responda, ¿no? Por el tema de la venta de las indulgencias. ¿Qué es la indulgencia? ¿No? En el siglo XVI la Iglesia Católica enseñaba que la salvación se podía comprar. Entonces te vendían una indulgencia. Hay varios detalles acerca de eso que yo estoy seguro que ustedes lo saben, y si de repente falta refrescar eso, podrían ver algunos videos de Lutero, ¿no? Sobre el tema de las indulgencias, ¿no? Hay unos videos interesantes de Vite, es B grande I-T-E. Vean ahí una síntesis muy buena, son geniales para poder dar esa enseñanza. Tal vez no tengamos el tiempo, si tengamos tiempo la próxima semana podemos ver alguno que trata de minutos nada más, ¿no? 5 minutos no más. Y te sintetizan muy bien todo el tema sobre las indulgencias que vendía la Iglesia Católica. ¿Cómo reacciona? Por esa venta de indulgencias, ¿no? Eso enseñaba la Iglesia que se podía comprar. Entonces la salvación ya no es por soberanía de Dios, sino es por obras. Ya Dios no es soberano ahí. Cuando el hombre entra a tallar, ya Dios pasa a otro lugar. Ese es el tema de la teología reformada, de la doctrina reformada. Entonces, las personas que pasaban en ese tiempo no tenían acceso a la Biblia. Solamente es para recordarlo. Yo sé que lo saben. Pero las personas no tenían acceso a la Biblia. Las Biblias estaban en idiomas originales, ¿no? Hebreo, griego, algunas porciones en arameo. Y la traducción que había era la traducción latina, o sea, en latín. ¿Cuál era? La Vulgata. Nadie la podía leer, ¿no? Principalmente donde la cuna de la Reforma es en Alemania, ¿no? Entonces no estaba traducida, entonces la gente no podía entender. Entonces, eso ocasionaba que la gente, ¿no? Estaba sumida en la oscuridad. No había luz. Sin el mensaje de la... Mira, ¿qué es lo que alumbra? Es la gracia de Dios en Cristo. Eso es lo que alumbra, no las obras. Siempre la luz tiene que ver con la gracia de Jesucristo. O sea, miramos a Cristo, ponemos nuestra fe en Él y esa es la salvación. Entonces, la gente estaba sumida en esa oscuridad sin el mensaje de la gracia de Dios en Cristo y sin las escrituras en su propio idioma, ¿no? Ahora nosotros podemos leer mejor porque tenemos la Biblia en nuestro lenguaje, en español, y podemos entenderlo, podemos ver, podemos estudiar, podemos comparar, ¿no? Etcétera. Ahora, vamos a ver dos momentos. Primero, este tema empieza con Lutero, como hemos mencionado. ¿Qué hace Lutero? Denuncia el engaño. Esto es importante. La doctrina reformada lo que busca es denunciar el engaño. O sea, cuando nosotros decimos doctrina reformada, no es simplemente que decimos estamos haciendo doctrina, ¿no? Las doctrinas bíblicas, sino que cuando hablamos de doctrina reformada, es que la doctrina reformada lo que va a hacer es denunciar el engaño. Tenemos que hacer ver el error. ¿Cuál era el error? Estaban vendiendo indulgencias para la salvación. Entonces, Martín Lutero denuncia el engaño.
Pero no solamente lo denuncia, sino anuncia, ¿qué cosa? Que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Conocen la historia, cómo es que él llega a esa conclusión y cómo es que él se pronuncia y dice y anuncia y denuncia el engaño. Él hace un estudio, él se mete a estudiar teología, se mete a estudiar idiomas bíblicos y empieza a traducir, y uno de los libros que él utiliza es Romanos, ¿no? Uno de los libros importantes que nosotros debemos conocer de pies a cabeza, la estructura, cada cosa, cada enseñanza, etcétera, pausa por pausa, nosotros debemos conocer Romanos. Si no ha hecho un estudio profundo, personal, y también, bueno, en algunos sitios de Romanos, vamos a tener dificultades para entender la doctrina de la gracia. Eso fue lo que estudió Lutero y encontró ahí, y no pudo quedarse callado porque encontró que ahí que la salvación es por gracia. Y denuncia ese engaño, porque dominaba el griego para poderlo hacer, ¿no? Corroborándolo con textos del Antiguo Testamento, etc. Entonces, eso dio inicio a la Reforma. O sea, ya había gente que había hecho eso antes, pero no habían tenido el éxito y la repercusión. Digamos, en estos tiempos, muchas personas, ustedes han oído de los influencers, ¿no? Los reformadores antes de Lutero no eran, digamos, hablándolo en términos digitales actuales, no eran buenos, no tenían mucha influencia. Lutero sí tuvo buena influencia. Fue un buen influencer en ese tiempo. Entonces él da inicio a la reforma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando se dio inicio a la reforma, volvieron a las bases del verdadero evangelio. Hermanos, y acá yo pongo verdadero evangelio. Entonces alguien dirá que hay otro evangelio. ¿Ustedes qué dicen? ¿Existe otro evangelio? Nosotros sabemos que hay un solo evangelio, el que fue pronunciado por Jesucristo. Pero recuerden lo que dice Gálatas. En Gálatas, Pablo le llama la atención a los Gálatas y le dicen, ustedes han sido persuadidos. Ustedes han sido embrujados. Y están predicando otro evangelio. Anatema sean, malditos, dice. No pueden hacer eso. Tienen que volver, mira, al evangelio que les he enseñado. ¿Y cuál es el evangelio que? Otro evangelio, un falso evangelio, disfrazado con la palabra de Dios, pero que lo que les estaba obligando era hacer obras, circuncisión, guardar la ley. Cuando el evangelio, por eso yo pongo la palabra verdadero evangelio, y muchas veces las iglesias en este tiempo están predicando un evangelio que está decorado con algunas cosas, que está cambiado, está distorsionado, y vamos a poder ver en esencia la doctrina de la palabra de Dios, y vamos a poder evidenciar nosotros quién está moviendo algo. Por eso que el punto principal es la soberanía de Dios. Porque si nosotros podemos hacer algo para salvar a alguien, ¿no? O la persona porque toma, ay, qué inteligente, qué espiritual es, entendió el evangelio y se convirtió. Es obra. Entonces la salvación es del hombre. Pero la Biblia enseña que la salvación es de Dios, totalmente de Dios. Porque si fuese del hombre, ya no sería solo la gloria de Dios. Y después vamos a ver el tema de las olas también. Es importante esos aspectos también, ¿no? Si el hombre puede salvarse de alguna forma, entonces la gloria no es de Dios, sino la gloria es compartida también por el hombre. Es por obras. No es por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, versículo 9. Si leemos bien 8 y 9. Es por medio de la fe. Y Romanos habla de la justificación por la fe. Dice que el evangelio en Romanos 1:16, ¿qué cosa dice que es? Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, ¿qué cosa es? Poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es poder de Dios? Para salvación del judío y del gentil.
Entonces, si el hombre puede hacer, no, pues alguien dirá, no, pero Dios me utiliza a mí para predicar. Entonces, si yo soy un buen predicador, la gente se va a convertir. Otro error. Otro error. Ese tema de los buenos, con eso no estoy diciendo que sea, tratemos de exponer el mensaje de la mejor manera posible, pero no utilicemos mecanismos para poder convencer a la gente. El evangelio es suficiente. El evangelio es poder de Dios. ¿Te vas dando cuenta? O sea, la soberanía de Dios está ahí. A veces nosotros nos preocupamos porque yo no sé predicar muy bien, pero si uno va y predica el evangelio, como Dios lo estableció, ese es el mensaje que llega a la persona, y el mismo Espíritu Santo, ahora vamos a ver también, va a obrar no solamente en el que transmite, sino en la persona que está escuchando el Espíritu Santo. Aunque todavía no es creyente, el Espíritu Santo va, ya por voluntad de Dios, empieza en su soberanía de Dios, empieza a ver ese cambio, esa transformación, porque va a entrar la fe. Y esa fe lo va a hacer una nueva criatura. ¿Quién lo hace eso? Un buen predicador. ¿No? Es que ese buen predicador estudió psicología, formas de llegada a los adultos, a los jóvenes, a los niños. Es muy, no. Es poder de Dios. Es la soberanía de Dios. La pregunta es, ¿eso me exime a nosotros de no prepararnos para poder dar el mensaje? No. Hay una responsabilidad y hacerlo, pero nuestra responsabilidad es que sea exactamente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que ya llegó la reforma, llega la reforma y encuentra que la salvación se está vendiendo. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a las bases del verdadero evangelio. Acuérdense, el verdadero evangelio. Tradujeron la Biblia a los distintos idiomas de aquella época, ¿no? Y se puso en manos del pueblo la palabra de Dios. O sea, ¿qué estaba haciendo Lutero? Estaba llevando la palabra de Dios a cualquier persona. No es una élite, no es algo que en la mente del Señor es que llegue hasta alguien que no entiende bien. Por ejemplo, en nuestro país, ¿usted sabe cuántas lenguas nativas hay en el Perú? ¿Dialectos? ¿Saben cuántos hay? Yo estuve conversando con un traductor, fui a visitar la iglesia, hace muchos años, la iglesia de Huascarán, ¿no? ¿Conocen la iglesia de Huascarán? Vayan a visitarla, es muy bonita. Ya supongo que ya deben estar ya nuevamente con la presencialidad, no sé si cómo estará. Ahora poco lo vi el hermano Quispe, Valentín Quispe, ¿no? Pero aquella vez fui y justo llegué para unas fechas que como 28 de julio y había una actividad que iban a presentar, unos traductores iban a presentar la Biblia, el Nuevo Testamento en quechua, pero el quechua de Callejón de Huaylas, que es diferente a otro tipo de quechua, o sea, es una forma. En Callejón de Huaylas necesitan algunas zonas de arriba que son quechua hablantes, pero el tipo que habla es ese tipo, estoy hablando de hace tiempo, o sea, el quechua de Callejón de Huaylas. Ahí me mencionó la cantidad, no recuerdo con precisión, pero ya se imaginan, ¿no? En cada región, ¿no? En la misma selva, ¿no? ¿Cuántos dialectos hay? Y hay gente que no siguen hablando. Entonces, la idea de Dios es que ellos puedan leer la palabra de Dios en su idioma, que lo puedan entender. Esa es la idea de la reforma, poner en las manos del pueblo la palabra de Dios. Esa es nuestra labor como predicadores, como maestros de la palabra de Dios, que la gente entienda el mensaje de Dios. Mi pregunta sería, ¿qué es lo que tienen que saber? Que Dios es un Dios soberano y que por medio de la fe nos justifica en Cristo Jesús cuando solamente miramos a Jesús y no tenemos que hacer nosotros nada, ninguna buena obra, sino solamente creer. Hasta esa fe no es de nosotros, dice Efesios 2:8-9, sino que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. ¿Qué cosa es el don de Dios? La gracia y la fe. No es que yo, no, la fe viene, se activa por la predicación de la palabra de Dios. Romanos. La fe viene por oír, ¿qué cosa?
oír la palabra de Dios. ¿Quiénes son los responsables de predicar la palabra de Dios? Nosotros. Pues tenemos que predicar lo que Dios ha dicho. Y es que yo predico así nomás simple y la gente se convierte, el evangelio tiene poder. Entonces, esa es la idea, que la gente pueda, la reforma, en el caso de Martín Lutero, puso en manos del pueblo, en este caso de los alemanes, ¿no? De la gente, los campesinos, leer la palabra de Dios. Ahora, la otra parte es el tema de Calvino. O sea, ¿qué tiene que ver Calvino? Y hablamos de calvinismo, y ahí el calvinismo, a veces, si bien es cierto, proviene de Calvino, pero no es que Calvino quiso hacer el calvinismo. El calvinismo aparece después de él, de sus enseñanzas, de sus seguidores. Eso sí lo tienen claro, ¿no? Tenemos que tener claro, recordar que... Entonces, ¿qué hace Calvino? Que es un reformador. Pero ¿qué característica tenía? Él era un teólogo por excelencia de la Reforma Protestante. Es el teólogo por excelencia. Él tiene, él sistematiza la religión, ¿no? Y él saca institución de la religión cristiana, ¿no? No sé si usted tiene, pero sería bueno que lo adquiera. Yo tengo esos dos libros, son dos tomos, Institución de la Religión Cristiana, léalo. No, pero es del siglo XVI, léalo. Interesante. Ahora, no tengo ahí en internet puedes descargar el PDF. Y yo me acuerdo cómo llegó estos dos libros a mi mano. En ese tiempo estaba en el seminario y había que inscribirse no sé dónde, no me recuerdo con exactitud. Seguramente en internet alguien sepa, puede. Y se inscribe y se lo envían a su casa. Hay una institución, alguna fundación que regala estos libros. Impresionante, ¿no? Pero hay que leerlos, ¿no? Todos los libros que lleguen, y en este caso de Calvino, léalo. Es de mucha bendición, es un teólogo por excelencia, ¿no? Aunque algunos critican ciertas cosas, pero él ordenó la religión cristiana, o sea, sistematizó el entendimiento bíblico. Tiene esa capacidad, tenía para hacerlo, ¿no? Creo yo que hasta ahora nadie lo ha superado. En mi opinión, alguien puede decir otra cosa, ¿no? Pero para el tiempo que él hace es impresionante lo que él sistematiza, ¿no? Entonces, ¿qué hace Calvino? Aportó un legado teológico fundamental. O sea, él sistematizó, organizó los temas de la Biblia, responde a ciertas cosas de su tiempo, ¿no? Entonces, esas son las intervenciones, en este caso, como hemos visto, de si la doctrina reformada es algo nuevo o no. La doctrina reformada lo que busca es volver a la escritura. ¿Por qué? Porque apareció un tema doctrinal en contra de la Biblia, la venta de indulgencias, la venta de la salvación. Muy bien, hasta ahí se va comprendiendo. ¿Alguna pregunta? Si no, para pasar a la segunda diapositiva. Si hasta ahí está bien, si no me dicen y me avisan, ¿sí? Muy bien. Ahora, la segunda parte que quiero tratar es ¿qué documentos históricos sustentan la doctrina reformada? Entonces alguien dirá, pues pastor, pero eso, la doctrina reformada no sale de la Biblia. Por supuesto que sí. Pero ¿existen algunos documentos históricos que sustentan la doctrina reformada? Sí hay. ¿Cuáles son? Las confesiones de fe, ¿no? Por eso, entonces alguien me dirá, ¿no? Pero ¿para qué debo leer la confesión de fe de Westminster? ¿No? Entonces, son preguntas que yo también me he hecho en algún momento. Sí, encima tengo que dar examen. Yo soy Biblia, no sé si ustedes han, de repente no, yo sí lo dije en algún momento. Yo quiero la Biblia. Pero cuando empecé a leerlo, empecé a entender cosas que no entendía de la Biblia. Entonces las confesiones de fe son aquellos documentos elaborados por cientos de hombres e iglesias que quisieron dejar por escrito como guía a las nuevas generaciones. Una verdad compendiada de lo que es la verdadera fe cristiana,
Y de esta forma prevenir los errores y herejías presentes y futuras. O sea, hermanos, tratemos, no seamos un poco ilusos, ¿no? Pensar de que nosotros vamos a descubrir algo en la Biblia. Ya alguien ya lo hizo. No pretendamos descubrir la pólvora, ya lo descubrió. O sea, ¿para qué voy a perder tiempo de estar tratando de descubrir cosas si alguien ya lo sistematizó? ¿Eso quiere decir que no lea la Biblia? No, es que tenemos que leer la Biblia y en las confesiones de fe nos ayuda. Como dice acá, lo han revisado muchas personas, hombres e iglesias, ¿no? Que quisieron dejar por escrito a la nueva generación. ¿Qué cosas quisieron dejar? Una verdad. Y de forma compendiada, o sea, organizada, ¿no? Sistematizada. ¿De qué cosa? De la verdadera fe cristiana, la que está en la Biblia. ¿Con qué razón? Porque siempre el ser humano tiende a cometer errores y herejías, ¿no? En este caso, actuales y más adelante. Entonces, estos documentos que son las confesiones de fe, también lo vamos a ver. Vamos a ver en la próxima semana un poquito más acerca de la confesión de fe de Westminster. No vamos a poder verlo todo porque en 3 horas es posible, ¿no? Requiere más, pero vamos a ver algunas cosas importantes de eso, ¿sí? Entonces, estos libros históricos que son las confesiones de fe nos ayudan mucho. Y si usted lo lee, y de la misma forma que puede leer también a la institución de la religión cristiana de Calvino, le da citas de textos bíblicos que a veces, a mí, en mi caso, que desconocía, no porque no lo había leído, sino que tenía relación. Entonces, la palabra de Dios es, en la Biblia, todo está conectado. Es como un rompecabezas, yo lo ilustro así. La Biblia es como un rompecabezas gigante, ¿no? Usted ha visto esos rompecabezas donde está el cielo, el mar y un barco, ¿no? Entonces, el cielo, el mar son casi el mismo azul celeste parecido. No sabes si es cielo o es nube o es algo del mar, una espuma del mar, ¿no? Cuando lo ves así es casi imposible armarlo, pero uno va tratando de armar y a veces uno mira una pieza y dice, esto no encaja y el otro no encaja. Entonces decimos, hay una controversia. A veces decimos, no hay controversia en la Biblia. No, solamente que no sabemos cómo armar, cómo se conecta. Cada parte de la Biblia tiene una interconexión. ¿Y por qué razón tiene una interconexión? Porque Dios ha inspirado la palabra de Dios, la Biblia. Los 40 autores bíblicos han escrito inspirados. Esa doctrina sí la han escuchado, la doctrina de la inspiración, la teoneustia, ¿no? Dios ha inspirado a los autores. Dios respetó sus estilos, respetó todo lo que ellos tenían, pero Dios inspiró para que escriban. Y los 40 estuvieron inspirados por el Espíritu Santo. Así que el autor principal es el Señor, pero utilizó más de 40 escritores en la Biblia, ¿no? Entonces, esos textos que están ahí, a veces no lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo. En un texto bíblico dice, y te borraré del libro de la vida, ¿no? Y a ti te han enseñado, a nosotros nos han enseñado que la salvación no se pierde. Pero alguien viene y te dice, mira, pero acá dice ¿qué dice? Te borraré del libro de la vida. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que puedes perder la salvación. Y la pregunta es, ¿eso dice el texto? Eso no dice el texto. Parece que dice. Hay una cierta controversia con otros textos, ¿no? Por ejemplo, Jesús dice, el que Dios pone en mi mano, nadie me la arrebata de mi mano, ¿sí? ¿No? También el Señor dice, ni lo alto ni lo profundo podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero aparece ese texto que dice que te borraré del libro de la vida. El libro de la vida, pues, son los que son los salvos. La pregunta es, ¿está diciendo que alguien pierde la salvación? Entonces hay textos donde vamos a encontrar, en el caso de este texto que dice que se pierde, que te van a borrar del libro de la vida, tiene un contexto que no tiene que ver con la salvación. Entonces guarda una conexión. Ahora, ¿y cómo entiendo eso? Bueno,
justamente las confesiones de fe en la parte de soteriología, etcétera, vamos a poder ver qué relación hay en eso y podemos resolver esa situación. Y al final podemos decir, sí, pues la salvación no se pierde. No hay contradicciones en la Biblia. No hay contradicciones. Siempre un texto oscuro, difícil como es el caso de este, ¿no? Va a ser alumbrado por otro que sí podamos resolver. Y de eso se trata la sistematización de la Biblia. La teología sistemática, ¿no? ¿Y quién fue un genio en este sentido? Fue Calvino, pues. Calvino. Lutero también, pues, es bravo, pero Calvino, pues, es impresionante la capacidad de poder sintetizar. Y antes de él no había ese trabajo. Muchas de las personas que ahora sistematizan la Biblia, no sé, Berkhoff, que es antiguo también, pero últimos, ¿no? Como Wayne Grudem, que es bautista, ¿no? Algunos otros, teólogos que han escrito sobre teología sistemática se basan en trabajos que ya alguien hizo. Calvino, ¿en qué se basó? No había nada. Él lo sistematizó y lo hizo de una forma genial. Yo creo que Dios utilizó a él y lo empezó a guiar, ¿no? Porque todos los hombres de Dios, caso de Lutero también igualito, fueron guiados por Dios para poder lograr esas cosas. Entonces, las confesiones de fe también debemos pensar, ¿quiénes son? Son personas que decidieron, sí, pero todas empezaron a trabajar para encontrar y pronunciarse a través de estas confesiones de fe lo que la Biblia dice, ¿sí? Y evitar los errores y herejías. Ese es el punto. Errores y herejías, ¿no? Yo he escuchado muchas veces en algunos púlpitos herejías cristológicas, que las personas, los que han predicado, ni cuenta se han dado, no ha sido su intención. No ha sido su intención, ¿no? Y tampoco ni saben que era una herejía, pero cuando nosotros observamos, por ejemplo, las confesiones de fe con respecto a los puntos cristológicos, nos vamos a dar cuenta que hay un tema que posiblemente se hizo una herejía en el siglo II, en el siglo III, ¿no? Que se está volviendo a repetir. Y algo así sucede con el arminianismo, que se está reproduciendo en las iglesias carismáticas de estos tiempos, ¿sí? Vamos a ir viendo también ahí un poquito, si Dios permite, poder ver esas cosas. Entonces, la Confesión de Fe de Westminster es un documento sistematizado, es más completo en resumir ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20:27, ¿no? Pablo dice en Hechos 20:27 a los ancianos, le dice, yo nunca me he rehuido a decirles todo el consejo de Dios. Entonces, ¿qué cosa tiene la confesión de fe de Westminster? Todo el consejo de Dios, todo lo que tienes que saber. Entonces, pastor, ¿tengo que leerlo? Sí, léelo. Y por eso la iglesia presbiteriana toma un examen para ver si lo he leído. Sí, pues es necesario, ¿no? Pero las preguntas que va a haber ahí son básicas, ¿no? Pero hay puntos muy importantes que tienen que verlo y bueno, ese es el tema de la confesión de fe de Westminster, ¿no? Después también hay otra confesión, ¿no? La confesión de la fe bautista de 1689. Este documento es similar a la confesión de fe de Westminster, ¿no? Similar en contenido, solo que con algunas modificaciones. ¿En dónde? En el bautismo y el gobierno de la iglesia. Son doctrinas secundarias, el tema del bautismo, ¿no? Ustedes saben que los bautistas se bautizan por inmersión. Ellos no creen el bautismo por aspersión, ¿no? Por rociamiento de agua no creen eso, ¿no? Ellos la fórmula del bautismo es así, ¿no? Y ellos consideran por ejemplo, al bautismo y a la Santa Cena, ellos lo consideran como dos ordenanzas. ¿Es correcto? Sí es correcto. La iglesia presbiteriana, ¿cómo le dice a esos dos actos, no? Se le dice sacramentos, ¿no? Ellos dicen que no son sacramentos. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra sacramento se escuchó en la iglesia católica. Pero son ordenanzas y son sacramentos. Ahí diferiría con respecto al tema del bautismo. Y el otro punto es el gobierno de la iglesia. Pero son dos doctrinas secundarias, que no hay que estar entrando en detalle. Seguramente cuando ustedes han estudiado doctrinas básicas de la fe, ya ustedes han entendido eso, pero también se podría preguntar. Muy bien, entonces, a grosso modo vemos estas dos confesiones de fe de Westminster, que es la confesión de fe de la iglesia reformada,
pero ¿qué alega? ¿Qué lado? La iglesia presbiteriana, ¿no? La iglesia presbiteriana. Y la confesión de fe de los bautistas es reformada, sí es reformada, pero difieren con algunas modificaciones en el bautismo y el gobierno de la iglesia, ¿no? Aparte, también hay otras confesiones, ¿no? La declaración de Savoy, la confesión belga, la confesión helvética, ¿no? Bueno, hay que mencionar también que las iglesias reformadas se dividen mayormente en presbiterianos y bautistas, ¿no? Mayormente. Hay otras iglesias como, por ejemplo, aparte de presbiterianos, hay iglesias reformadas, ¿no? Son otros que utilizan la doctrina reformada, ¿no? Hay iglesias que no son ni presbiterianos ni bautistas, pero que tienen corte presbiterianos. Otros tienen corte bautistas, ¿no? Hay una iglesia, la Iglesia Libre de Escocia. No sé si ustedes han escuchado, es una iglesia tradicional, pero no es iglesia presbiteriana, pero la forma de gobierno de la iglesia de ahí es forma presbiteriana, ¿no? Entonces, por ejemplo, la IEP, Iglesia Evangélica Peruana, ¿ustedes saben qué doctrina tienen? ¿Qué tipo de iglesia es? Interesante, ¿no? La IEP, ¿no? Iglesia Evangélica Peruana. La Iglesia Evangélica Peruana tiene una característica. Es un híbrido. Híbrido se dice cuando utilizan dos fuentes, ¿no? Dos cosas mezclan, es híbrido, ¿no? Entonces utilizan la forma de gobierno presbiteriana y también utilizan la forma de gobierno congregacional, ¿no? En la forma de gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, las iglesias bautistas son de forma congregacional, ¿no? Es una forma de gobierno congregacional. Por ejemplo, la alianza, ¿qué tipo de gobierno tiene? La Alianza Cristiana, ¿no? No Alianza Lima, ¿no? Ese es un club. ¿Cómo se llama la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? La forma de gobierno es congregacional, ¿no? Donde hay un pastor que es el líder de todos, ¿no? Y sobre él hay otros pastores, pero están en la forma de gobierno, ¿no? Son pastores, pero hay un pastor principal, que es un caudillo, ¿no? Él es el que tiene todo, ¿no? Él dirige todo. En la forma de gobierno de la iglesia presbiteriana no es así, ¿no? El presbiterio es un grupo de pastores y no hay un pastor que sea como... puede ser que tenga más influencia por edad, por conocimiento, etcétera, ¿no? Porque entre líderes siempre hay líderes, pero todos son iguales en voz y en voto. Esa es la forma de gobierno, ¿no? Entonces, son las diferencias, por decir, de forma de gobierno, ¿no? Pero lo que tenemos que saber con respecto a la doctrina reformada, que las iglesias reformadas se dividen mayormente en presbiterianos y bautistas. Ahora, en los bautistas hay diferentes tipos de bautistas, ¿no? Hay varias variaciones, pero bueno, ya irán viendo, de repente ya conocen. Bueno, hay un tercer punto. Yo quisiera saber qué horas son. 10:10. 10:10. Tenemos hasta las 12, entonces 10:30 paramos un rato para que descansen un poquito, se tomen un cafecito, vayan al baño y continuamos, ¿sí? Entonces, avanzamos hasta las 10:30. Me avisas, por favor, hermano Jefferson. Listo, pastor. Muy bien. Ya. Hermano Arturo y Carlos, ¿todavía están ahí? Ya los perdimos. Yo sí estoy, pastor. Listo, Carlito, bien, ya. Pastor Arturo ahí también seguramente está. Bueno, siempre denme, ahí está, ya lo vi, ya. Siempre denme señales de vida para saber que estamos acá compartiendo. Entonces, el tercer punto que quiero tratar es cuál es la relación entre las confesiones de fe. Mira, ¿cuáles son las confesiones de fe? Hemos visto las confesiones de fe. Nosotros, como iglesia presbiteriana, venimos de doctrina reformada, pero nos guiamos por la confesión de fe de Westminster. Es muy importante. Lo vamos a ver un poquito más la otra semana, pero quiero ver esta parte, la relación entre las confesiones de fe y los 5 puntos del calvinismo. En este caso, la confesión de fe de Westminster
con los 5 puntos del calvinismo. Justamente algo que mencionó también Carlos al comienzo, que la doctrina reformada se basa principalmente en los puntos del calvinismo. Y sí, es cierto, pero quiero ver cuál es la relación entre las confesiones de fe y los puntos del calvinismo, ¿no? Y podemos decir que ni Calvino ni las confesiones de fe se han basado solo en los 5 puntos doctrinales, que son los 5 puntos del calvinismo. Son mucho más, eso es lo que hay que saber, ¿no? Los 5 puntos vienen de un documento que hicieron las iglesias holandesas. Esto es importante notar. Las iglesias holandesas hicieron 5 puntos en un documento, ¿no? Pero la idea de ellos era para refutar otros 5 puntos del arminianismo. Entonces, el arminianismo sacó una enseñanza y 5 puntos del arminianismo, así se le conoce, ¿no? Donde definitivamente lo que ellos estaban hablando, y se puede concluir que Dios no es soberano. Y hablan del libre albedrío. Entonces el hombre es el que, en el hombre recae la responsabilidad de la salvación. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es soberano. Él salva a quien quiere salvar. Él elige a quien quiere elegir. Yo hago una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan cuántos hijos tuvo Isaac? ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? Tuvo mellizos, ¿no? 2. 2, ¿no? Jacob y Esaú. Oh. Esaú salió primero, era el primogénito. Pero dice que del talón se está agarrando Jacob, ¿no? Interesante ese nacimiento. Parece ciencia ficción, parece de película de Hollywood, pero sí, el texto bíblico dice que así ha sido y es verdad. En el vientre de Rebeca dice que los dos luchaban. Y hoy hay una profecía, son 2 naciones grandes que van a luchar una con el otro, ¿no? Entonces, mi pregunta simple nomás para pasar rápido. Estamos tocando el texto bíblico. ¿Dios a quién eligió para continuar la promesa? ¿A quién eligió? A Jacob. A Jacob. Pero ¿hubo responsabilidad en Esaú? Sí, porque ¿qué hizo? Despreció la primogenitura. Hebreos dice, aunque lo quiso recuperar llorando con amargura, no lo pudo hacer, lo despreció. ¿Hubo responsabilidad de Esaú? Sí, pero la soberanía de Dios se asentó sobre Jacob, porque Dios eligió a Jacob. Ahora, Jacob, ¿qué tenía? Algunos he escuchado que predican, hay que tener cuidado. Bueno, es que Jacob era pastor. Por eso lo eligió. Él preparaba en la casa la comida. Entonces, Esaú era un salvaje, un impío, no. Era un hombre de cacería y todas las cosas, ustedes ya saben, ¿no? Y el ojo del papá de Isaac vio en ese hijo reflejado tal vez algunas cosas que él no pudo hacer y veía, pues, ¿no? En Esaú, pues, es un hombre fuerte, ¿no? Cazador, decidido. Y no veía a Jacob como para poderlo hacer, y aparte que también era mayor, entonces todo iba a recaer sobre la herencia de él. Pero Dios decide, y ya lo había decidido desde antes, no fue una decisión en el momento, con Jacob. Y Jacob vemos que es un tipo bien controversial, no muy diferente a Esaú, ¿no? Era un impío, Jacob, ¿no? Sin embargo, Dios lo eligió. Ese principio está basado en ¿qué? Después vamos a ver uno de los puntos del calvinismo, en la elección incondicional, ¿no? O sea, no es que Dios elige porque Él elige. Es Dios soberano. Él sabe, Él elige a quien quiere y hace las cosas que Él quiere por su soberanía. Ese es el punto de la reforma, de la doctrina reformada, la soberanía de Dios. Entonces, los 5 puntos vienen de un documento que hicieron las iglesias holandesas para refutar
los 5 puntos del arminianismo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el arminianismo? Que el hombre puede elegir. Entonces, la culpa de no haber sido elegido, en este caso que estoy presentando, fue de Esaú. O sea, si Esaú hubiera estado a tiempo y no hubiese sido engañado, mira, si no hubiese sido engañado, porque Esaú fue engañado o no fue engañado, ustedes díganme. Fue engañado. Ya había vendido por desesperación, por un plato de lentejas, había vendido a su primogénito. ¿Era responsable de eso que vendió? Sí. Pero fue engañado ¿por quién? Por su propia mamá, en complicidad con el hijo. O sea, ¿quién era la mente maestra de ahí? Era la mamá, que estaba apuntando al hijo menor. Mira cómo se dan todos los hechos. O sea, Dios está acomodando los acontecimientos para que su voluntad, a través de gente pecadora como nosotros, Dios haga su obra. Soberanía de Dios. Ustedes han leído Jonás. Habiendo otros profetas. ¿Por qué manda Jonás? Es un mal profeta. Todos lo pintan como que es un despistado. No es un despistado, es un mal profeta. Es un profeta que Dios lo elige, le dice anda a tal sitio y él no quiere ir. ¿Por qué? Porque le molesta que Dios sea misericordioso. Y lo manda y él huye. Dios lo trae a través de lo que preparó la tribulación, la tempestad, lo trae de vuelta a la costa a través de un gran pez en su vientre. 3 días, él ora, no se arrepiente nunca de lo que hizo y va y nuevamente va a hacer la obra, obedece de mala gana, va y predica destrucción y sucede lo que nunca pensaríamos que pueda suceder. Arrepentimiento en Nínive. Y Dios ve que 120,000 personas, ¿no? Se arrepienten y Dios tiene misericordia de ella. Y dice el texto en la Reina Valera 60 que Dios se arrepintió, ¿no? Y sí, se arrepintió de lo que iba a hacer. O sea, mejor dicho, cambió, ¿no? Cambió lo que iba a hacer. Dios dijo que va a castigar, pero Dios envió un arrepentimiento en el corazón de los ninivitas. Y ellos se convirtieron, igual que los marineros en el barco. Dice que empezaron a ofrecer sacrificios a Dios y creyeron en el Dios creador del cielo y de la tierra. ¿A través de quién? De un profeta, un mal profeta. No es una buena enseñanza, no debemos ser mal profeta, igual Dios va a convertir, pero la soberanía de Dios, te vas dando cuenta. Y nos enseña, bueno, si fuese decisión de nosotros, mejor sacamos Jonás, porque la gente va a aprender de que a pesar que seamos malos profetas o malos predicadores, igual va a haber conversión. No, eso no quiere enseñar Jonás. Jonás quiere el libro de Jonás lo ha permitido Dios para enseñarnos que no tengamos la actitud de Jonás, que aprendamos la misericordia de Dios y saber que la soberanía de Dios se va a dar sí o sí, aun a pesar de un profeta, un predicador desobediente, como muchos de nosotros somos, ¿no? Porque creo que siempre en algún punto de nuestras vidas fallamos, ¿no? Estamos ahí, estamos en plena reparación, ¿no? Dios nos está trabajando, ¿no? Estamos en terapias, ¿no? En terapias intensivas de parte de Dios para podernos ayudar a cambiar y cambiar nuestro carácter para llevarnos hasta esa imagen de Cristo. Imposible. Dios va a hacer eso en nuestras vidas. Dios ha dicho y Dios lo hace. Y Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad, ¿no? Dios escogió lo vil de este mundo para avergonzar. Uno en razonamiento nosotros diríamos, no, que Dios elija los mejores, pues los que saben, los sabios que predican, ¿no? Nos eligió a nosotros, ¿no? Entonces, esa es la soberanía de Dios. La doctrina de la reforma tiene que ver, como dije, de cajón, tienes que tener en mente la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, estas iglesias de Holanda, para refutar los 5 puntos del arminianismo, ¿no? Entonces, las iglesias reformadas holandesas, para refutar los 5 puntos del arminianismo, hicieron un legado escrito, o sea, una respuesta contra esa mala enseñanza antibíblica, ¿no? Conocida como los cánones de Dort, en Dordrecht, Holanda, ¿sí? Muy bien.
Ahora, la controversia teológica viene mucho antes de Jacobo Arminio, ¿no? En el siglo XVII, viene antes. Y fue la misma controversia que también tuvo Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI. Y por si fuera poco, hubo también una controversia anterior de lo mismo, entre Agustín de Hipona y Pelagio en el siglo IV. Te vas dando cuenta la importancia de poder observar nosotros, por ejemplo, las confesiones de fe, ¿no? Porque ha habido problemas que hay que solucionar y se ha escrito algo para que la próxima generación nos ayude, ¿no? Y poder ver que estas cosas ya se dijeron en algún momento de la historia, ¿no? Por ejemplo, el tema de muchas herejías, por ejemplo, herejías cristológicas, donde se dice que Cristo no es Dios, es una criatura de Dios, es un ángel, es el ángel Miguel. ¿Qué religión en estos tiempos dice eso? Los testigos de Jehová. Ellos sí creen que es Dios, que es el Hijo de Dios enviado, pero no es Dios. Entonces, si tú dices que Jesús no es Dios, Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Ellos niegan eso. No, dicen, sí es el Hijo de Dios, pero es una criatura, o sea, fue creado por el Padre. No es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces está cambiando la naturaleza de Jesús. Entonces la naturaleza de Jesús es simplemente un hombre, pero no es Dios. Entonces no es 100% hombre, 100% Dios, como describe las Escrituras. Ese es un problema cristológico. ¿Cuándo se dio eso? Ya se dio en el siglo III, es herejía. Y declararon a un hombre como hereje. Entonces, ¿qué hacen las confesiones de fe? Nos ayuda a ver esos puntos con mucho más claridad, ¿no? Entonces, los concilios, ¿no? De Nicea, los concilios que han habido, donde se han juntado muchas personas para poder ver estos temas doctrinales principales de la Biblia, ¿no? Muy bien, entonces la doctrina reformada siempre pone en alto, escúchame, una vez más, siempre pone en alto, ¿qué cosa? La soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Esto es importante. La soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Mientras que sus opositores centran su teología, ahí está el punto. Por favor, a él le estoy dando, esta parte tiene que quedar muy claro. ¿Qué hacen qué hacen los que no ponen la soberanía de Dios en la salvación? ¿Qué hacen? Los opositores centran su teología en el libre albedrío del hombre. Y ese es un problema. Entonces, el libre albedrío es, bueno, gracias a que yo obedezco, me salvo. Por obras. Por obras. Muy bien. Ahora, frente a eso hay una crítica a la teología reformada, ¿no? ¿Cuál es la crítica a la teología reformada? Entonces, podemos vivir la gracia barata, que es el otro extremo, ¿no? Uno de los extremos, ¿cuál es? Uno de los extremos es la salvación por medio de obras. Ese es un extremo. Eso no enseña la Biblia. Y el otro extremo es, bueno, como soy salvo, siempre soy salvo, entonces puedo vivir como me da la gana. Total, igual me voy a salvar. No necesito evangelizar. Total, Dios ya ha elegido y va a mandar a alguien y la gente se va a salvar. No. Entonces, la crítica a la teología reformada tiene que ver con esto, ¿no? No quita la doctrina de la responsabilidad humana. O sea, somos responsables. El Señor nos ha salvado, su soberanía nos ha salvado y nos enseña en su palabra que tenemos que obedecer. ¿Hay responsabilidad que tenemos que obedecer? Por supuesto que sí. Solo que antes, ¿por qué no obedecíamos? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así dice Romanos capítulo 10, versículo 11. Dice que antes estábamos muertos, necesitamos que alguien nos reviva. Y eso fue Dios a través de su gracia, nos dio salvación, fe y nos revivió, nos hizo una nueva criatura. Ahora yo puedo obedecer, tengo más condición para poder obedecer. Puedo, porque tengo la fe que es la palabra de Dios. Puedo escuchar con más claridad la palabra de Dios. Entonces, antes no lo podía hacer. Ahora, desde ese punto de vista, la crítica a la teología reformada no quita la doctrina de la responsabilidad humana. ¿Tenemos responsabilidad los cristianos de obedecer a Dios? Sí tenemos que obedecer. Una de las características de un cristiano maduro, según Santiago, capítulo 2,
es la obediencia a la palabra de Dios. ¿No? La fe sin obras es muerta, dice. O sea, yo tengo fe, muy bien. Santiago dice, demuéstrame tu fe por tus obras. Y es que el que ha sido transformado es una nueva criatura, creada para buenas obras. No es que las obras obtuvieron la salvación, sino al revés. Eso es la teología reformada. Entonces, la teología reformada no quita la doctrina de la responsabilidad humana, somos responsables. Si yo peco, voy a asumir las responsabilidades, las consecuencias de mi pecado, ¿o no? Asumimos nuestra responsabilidad. Cuando yo tengo dominio propio, ¿no? Y me niego empiezo a luchar, a batallar con un pecado. Es mi responsabilidad. Pero ya no soy yo. Como dice Pablo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la clave. Ya no vivo yo, más que, más Cristo. ¿Dónde vive? En mí. Entonces, lo que hago, no lo hago sino por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, Cristo obrando dentro de nosotros. Entonces, hay posibilidad de obedecer. ¿Se va entendiendo? Por otro lado, la teología reformada no disminuye el celo evangelístico. O sea, lo que decía, ¿no? No, entonces ya, ¿para qué vamos a predicar si Dios ha elegido, Dios va a perseverar? No. Nosotros tenemos una responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Eso es lo que se conoce como evangelismo. Tenemos que evangelizar. El Señor Jesús nos mandó en la comisión de Mateo. ¿A qué nos mandó el Señor? Vayan y hagan discípulos. ¿No? Vayan y hagan discípulos. Esa es nuestra tarea. Esa es la misión de la iglesia. ¿No? Es nuestra responsabilidad. No, pero el Señor, yo soy reformado, entonces ya, no, la gente se va a salvar. No, o sea, se va a salvar y el medio que Dios ha utilizado para salvar es la predicación de la palabra de Dios. ¿Y quién tiene que predicar la palabra de Dios? La iglesia. Entonces tenemos responsabilidad, ¿no? Entonces, todas esas críticas no van en contra de las cosas, sino que acrecenta estas dos cosas, responsabilidad y ser evangelístico. ¿Alguien ha sido salvo por gracia? Sí. ¿Cómo me doy cuenta? Porque ese es un cristiano responsable y maduro. Porque ese es un cristiano que evangeliza. Un cristiano que no está madurando y no evangeliza, lo más seguro es que no es cristiano. No es que ha perdido la salvación. No se ha convertido. Es un religioso. Alguien que cree que es cristiano, pero no es cristiano. Pastor, ¿y cómo sé eso? Por los frutos lo conoceréis, dijo Jesús. ¿Cómo sabes que alguien es cristiano? Y es porque está madurando en la fe, tiene responsabilidad, obedece, ¿no? Sus actitudes van cambiando. Su relación con el pecado ya cambió, ¿no? Entonces, otra característica de un cristiano es que evangeliza. No, que yo no sé, 20 años en la iglesia y todavía sigue discipulándose y no puede evangelizar a nadie. Yo conversé con una hermana de la iglesia. Parece que le habían acostumbrado a ella, no le habían dicho las cosas como son, ¿no? Y cuando yo me encuentro me dice, no, le digo, hermana, ¿y su esposo por qué no viene? Es que estoy hace 25 años diciéndole y no viene, ¿no? Entonces, yo creo que mi esposo es el diablo, me dijo, ¿no? Su esposo es el diablo, le digo, ¿cómo así usted se casó con el diablo? Le digo, porque no, me dice, entonces, no está evangelizando. Y usted que no me dice, yo creo que Dios lo va a transformar un día. ¿Y cuántos? Y usted está orando por él. No, me dice, ya oré hace 20 años y Dios va a hacer su obra. Pero ¿por medio de quién lo va a hacer? La Biblia dice
por el ejemplo de la mujer que ve transformación en la mujer. El hombre mira, ¿no? El hombre mira y cree que Dios sí existe. Entonces, la idea es que la mujer le evangeliza. ¿Cómo le evangeliza? Pues no lo va a hacer una campaña evangelística, pues no, sino por la forma de la conducta de la mujer. Eso le enseña Pablo. Por la conducta de la mujer, el hombre va a ser atraído a Cristo. Una mujer que realmente muestra el carácter de Cristo. Ve a Cristo en la mujer. Como no la ve, ¿qué ve el hombre? Ve una mujer que se queja de todo. Se queja del esposo, se queja de los hijos. Nunca atiende la casa. Son detalles que a veces, ¿cómo? ¿No? Eso son evidencias, son responsabilidad humana. No participa en tema de cómo capacitarse para poder evangelizar, ¿no? Entonces la teología reformada lo que hace no es quitar estas cosas, sino acrecentar la responsabilidad y el celo evangelístico, ¿no? En Juan 16, a ver, hermano, Jefferson, por favor, ¿puedes ayudarme a leer Juan 16:13? Sí, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu de verdad, en referencia al Espíritu Santo, dice este texto: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, ¿cómo podemos conocer las verdades de Dios? Por medio del Espíritu. El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay personas que no pueden obedecer? Pasan años y años en lo mismo. No tienen responsabilidad con respecto a la obediencia, a la transformación de su vida, ¿no? No evangelizan. Entonces, son características claras, pues, ¿no? Es igualito. No sé si ustedes han visto, hay una película, me gusta siempre citarla. Se llama Babe. Es un chanchito, un cerdito, no rosadito, que se cree perro pastor. O sea, él quiere pastorear las ovejas. Es su anhelo, es su sueño. Es una película de Disney, pues, ¿no? Ya se entiende, ¿no? Que ahí todos los sueños pueden ser realidad en un mundo de fantasía. Pero un chanchito, por naturaleza, no puede, él quería hacer eso, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí lo hace, ¿no? Se ve unas conversaciones con las ovejas y listo. Pero a mí me llama la atención un personaje que sale ahí. Y es un pato, un gansito, un pato creo que eran, si no me acuerdo, que se levantaba antes que el gallo y subía por una tabla y se paraba en lo más alto de la granja y quería cantar como el gallo. ¿Y qué pasaba? Por más que le ganaba la hora, todo no podía cantar, ¿no? Y hace el sonido de pato, ¿no? Entonces, si uno ve y miras y tú dices, bueno, tiene pico de pato, tiene cuello de pato, patas de pato, plumas de pato y canta como pato, ¿qué cosa es? Yo hago la pregunta. ¿Qué cosa es, hermano? Un pato. No es un gallo. ¿Se da cuenta? Entonces, igualito en la vida espiritual, alguien que no tiene una responsabilidad, ese deseo de perseverar. No digo que alguien sea perfecto, porque todavía estamos contaminados por el pecado. Pero alguien que vemos luchando contra el pecado, está tratando de salir, cae, se levanta, pero vemos luchando ahí, ¿no? Siguiendo haciendo las cosas, pero también tiene celo por evangelizar a otras personas, ¿no? De repente no sabe mucho de algunas cosas, pero por lo menos está apoyando, ayudando, o sea, dando ánimo, orando. Tantas cosas que usted sabe en la iglesia que se necesita, ¿no? Entonces uno mira y dice, bueno, tiene esas características, ¿qué cosa es cristiano? Pero alguien que no tiene eso, ¿no? Está todavía viviendo en fiestas, etcétera. Entonces uno dice, no, pues que sus padres son pastores de la iglesia, pero el chico está en fiesta, tomando, haciendo así. No, que la promesa, no es cristiano todavía. Y alguien que no es cristiano, y me pasa eso mucho con los jóvenes, a veces quieren presionar a los hijos a hacer cosas que no son, porque su naturaleza todavía no ha sido cambiada. Necesitan ser salvos. No, pero es que perdió la salvación. No ha perdido la salvación, no ha sido salvo. ¿Se va entendiendo? Entonces, la doctrina reformada es interesante para podernos mostrar todas estas verdades, ¿no? Entonces,
hasta ahí vamos a llegar en este momento, ¿no? Y de ahí vamos a ver las doctrinas de la gracia, ¿no? El punto 4 que enseñan los 5 puntos del calvinismo. ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta? Todo claro, pastor. Listo, ya nos hemos pasado 6 minutitos. Vamos a tener, a ver, unos, ¿qué hora son? 10:36, 40, 50. 10 para las 11, comenzamos, ¿ya?